Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Terán Moreno, soy estudiante de Comunicación Social en mi minuto del cuarto semestre. En el día de hoy voy a estar respondiendo algunas preguntas que se nos designan en el aula de la actividad de una actividad de responsabilidad social eh, acerca de dos capítulos que teníamos que leer del libro Retorno a la comunidad de Alfonso Torres. Ok, la primera pregunta es, ¿cuáles son las características del concepto de comunidad desde la visión del autor? Eh, Antes de empezar a responder esta pregunta, cabe resaltar que en el texto no hay una definición explícita, si se puede decir así, del concepto de comunidad. Según el autor, él lo que hace es mencionar diferentes definiciones que se tienen sobre comunidad digamos que en diferentes partes del mundo. Entonces, en el primer segmento, él dice que comunidad a veces es un sustantivo y otras veces un adjetivo. Por ejemplo, en lo primero, que es un sustantivo, está comunidad local, comunidad LGBT, comunidad universitaria, comunidad científica, etcétera. O sea, en este caso, la comunidad viene siendo un sustantivo, pues porque obviamente se ve que las palabras comunidad local viene siendo comunidad un sustantivo y en este caso la definición está destinada a ser de un grupo de pobladores, es decir, una comunidad universitaria es un grupo de pobladores, una comunidad LGBT es un grupo de pobladores, una comunidad local es un grupo de pobladores, etc. En el segundo caso, donde se convierte en adjetivo para calificar retóricas políticas, eh, por ejemplo, tenemos el ejemplo de desarrollo comunitario, promoción comunitaria, prácticas comunitarias. Entonces, en este caso, el significado de comunidad está destinado a ser objeto de sus intervenciones. Por ejemplo, en el caso de educación comunitaria, es decir, en este caso la comunidad está siendo educada, por eso se llama educación comunitaria, es decir, está dado por las intervenciones que haga la población o la comunidad como tal. Bueno, en la segunda pregunta dice que el autor Alfonso Torres plantea la comunidad como alternativa al capitalismo. Entonces nosotros debemos argumentar la comunidad que nosotros fuimos a visitar a hacer nuestras prácticas de responsabilidad social puede ser o no una alternativa al capitalismo como lo plantea el autor. Bueno, debo decir primero que todo que es una magnífica idea que las comunidades sean una alternativa al capitalismo y opino, en mi opinión, digo que sí. O sea, la comunidad que fuimos a visitar sí puede ser una alternativa al capitalismo porque es una fundación que da en Ciudad Bonita, Soledad, que que básicamente funciona a base de donaciones. O sea, creería yo que no tiene nada que ver con cosas sin ánimo de lucro y cosas así. Visitamos sus instalaciones, son prácticamente salón tras salón porque es un colegio obviamente. No tienen puertas, o sea, es algo demasiado humilde, funciona obviamente a partir de donaciones y creo que allí no está presente como tal el capitalismo. Obviamente es un terreno en el cual prevalece la propiedad privada, como se dice en el capitalismo, pero no prevalece como tal. Entonces diría que sí podría ser una alternativa al capitalismo. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cuál es la importancia del sujeto en la creación de una comunidad? Todos sabemos que la importancia del sujeto en una comunidad es
que éste la hace. Pero no estamos hablando de que un sujeto la crea, sino de que de sujeto en sujeto se va creando dicha comunidad. Aunque el autor no lo ve de esa manera. Simplemente Alfonso Torres en el artículo menciona que el sujeto es como que alguien más o alguien menos. Es decir, no es como quien la empieza ni quien la termina. Es alguien más del papel, como dice, es un pedazo más del papel, como lo dice él. No determina, no tiene la importancia de como quien la crea o quien ya dejó de que quien fue el último que ingresó a la comunidad o algo así, sino de que este de que la comunidad es algo que va de crecimiento en crecimiento sin tener ningún tipo de decadencia.